Primero que nada, muchas gracias, doctor Emilio, por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tener una plática con el doctor Emilio Ribes Iñesta, que va a estar hoy aquí con nosotros. Y pues antes de iniciar con el tema que nos trae aquí, les quiero presentar rápidamente y con el gran riesgo de quedarme corta al doctor Emilio Ribes Iñesta, quien es considerado uno de los psicólogos más importantes en la actualidad, reconocido tanto en México como en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Él ha trabajado incansablemente con el objetivo de dar a la psicología una identidad científica, experimental. El doctor Ribes es autor de una cantidad impresionante de artículos, capítulos, libros, ponencias. Ha sido formador de cientos de investigadores, entre los que me cuento. Muchas gracias, doctor. De programas de estudios en la disciplina, revistas académicas, congresos, organismos, así como fundador de múltiples entidades académicas con repercusión internacional, entre ellas el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento, que ahorita está promoviendo el Museo Virtual de Análisis de la Conducta, MUAC. La obra del doctor Ribes, como usted siempre lo ha reconocido, doctor, ha tenido una gran influencia del pensamiento del doctor Jacob Robert Cantor, fundador de la psicología interconductual, cuya obra Principles of Psychology cumple en este año, en el 2024, 100 años de haber sido publicada. Y por esta razón, en homenaje al doctor Cantor, gran figura del interconductismo, es que estamos aquí hoy para platicar de él. Sabemos que usted tuvo convivencia directa con el doctor Cantor y nos gustaría que nos platicara cuándo, cómo y dónde conoció al doctor Cantor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. A Cantor, la primera vez que lo vi fue en el año de 1967, en un congreso de la American Psychological Association en Washington, cuando iba yo camino a hacer mi maestría en Toronto. En una de las ceremonias que hubo en ese congreso, se le otorgó una medalla de reconocimiento a Cantor por sus contribuciones a la psicología. Ya en esa época Cantor tenía 79 años. Y otros de los homenajeados fueron, por ejemplo, Anastasi, la famosa psicóloga dedicada al análisis psicométrico. Después, estando en Toronto, revisando en un seminario un libro de Marcy Healy sobre teorías y sistemas en psicología, apareció un pequeño artículo de Cantor sobre la naturaleza del evento psicológico como una interacción que me llamó mucho la atención. Yo había llegado a Toronto convertido al análisis skinneriano, pero enseguida me llamó la atención la posición de Cantor un poco más amplia, más funcional, etc. Ya de regreso a México, fue mis conversaciones con Bijou, sobre todo en el año 70, cuando escribí el libro de técnicas de modificación de conducta en Champaign, que me empezó a hablar de Cantor y sobre todo la importancia de los factores disposicionales como un elemento adicional de lo que todavía consideraba Bijou la triple relación de contingencia, ¿no? Y ya más adelante, en el año 74, cuando José Enrique Díaz Camacho me propuso si hacíamos un congreso en Jalapa, y decidimos hacer el primer congreso mexicano de análisis de la conducta, se me ocurrió, entre otros invitados, citar a Cantor para que fuera el presidente del congreso. Entonces hablé con Bijou se entusiasmó mucho, él escribió a Cantor dijo que sí,
y el Congreso, si mal no recuerdo, debe haber sido en marzo, abril del 74, y fui a recoger a Cantor al aeropuerto de la Ciudad de México y le pregunté a Biggio cómo podía reconocer a Cantor, porque bueno, yo lo había visto solo en esa ceremonia 7 años antes. Y me dijo, vas a ver a un académico europeo del siglo XIX. Entonces, era cuando todavía se podía uno asomar para ver la gente que llegaba al aeropuerto y recoger las maletas y todo eso. Y en efecto, estaba ahí un hombre mayor con su pajarita, su traje, su boina y sus espejuelos y su bastón. Dije, ese es Cantor. Y en efecto, era Cantor. Lo trasladamos a Jalapa. Él no sabía que era presidente del Congreso. Él dio una conferencia. En ese congreso estuvo además Bijou, estuvo Jenkins, Herbert Jenkins, y estuvo Donald Byer, si no me equivoco, fueron los tres conferencistas fundamentales, y Cantor. Fue en la sala grande del Teatro del Estado, eran más de 700 personas, obviamente, y lleno. Y me acuerdo cuando Cantor bajó, en esa época, en el año 74, Cantor tenía 82 años ya. Viajaba solo en el avión, a pesar de que era mucho más sordo que yo, él sí era prácticamente sordo. Y realmente fue impresionante porque respondió casi sorprendido de que toda la gente le estuviera aplaudiendo. Nunca en su vida le había pasado eso. Subió al escenario y ahí estaba el gobernador del estado, estaba el rector de la UNAM, Soberón, el rector de la UB y el rector de San Luis Potosí, que eran los que copatrocinaban el Congreso. No existía la Sociedad Mexicana de Análisis en aquella época, obviamente. El Congreso fue antes de la sociedad, y le dieron una medalla de oro en reconocimiento de sus contribuciones. Estaba emocionadísimo. Cuando salió, me dijo, Emilio, me dice, ¿qué es lo que pasó aquí? Le digo, nada, es un, es un homenaje. Y me dice, me sentí como Baby Ruth en el Yankee Stadium, me dijo. Y luego me dijo, siempre me llamó la atención, dice, ¿por qué había un congreso de análisis de la Conjunta de México? Dice, y me puse a leer antes y me di cuenta que México siempre fue un país de revolucionarios. Dice, es por eso que aquí hay conductistas. Esa fue su primera impresión, estuvo muy contento, luego lo llevamos me pidió ir al mar, porque no conocía el Golfo de México, entonces lo llevamos a la playa, me A la acuerdo que se playa. quitó a Chachalacas, me acuerdo que se quitó los zapatos y los calcetines, se arremangó los pantalón y se metió un momento a sentir el oleaje del Golfo de México. Después de eso ya se estableció una relación de afecto personal con Cantor, y a partir del año 76 comencé a ir a verlo cada vez que había algún congreso en Estados Unidos. Fuera en Chicago, no fuera en Chicago. Cuando era en Chicago me quedaba yo en su casa con él. Otro que se volvió muy cercano de él fue Eli Rayek. Éramos los dos personajes amigos de Cantor, como él decía, éramos sus amigos. Eli Rayek era mucho más directo con él, le llamaba Robert directamente. Robert, y lo regañaba si no hacía ciertas cosas y se ajustaba a ciertas rutinas. Pero tuve la oportunidad de por lo menos estar
en 4 ocasiones en su casa. Él estuvo en México, en Iztacala, por lo menos 2 o 3 veces más que lo invitamos. Este, le estimulaba mucho el poder dar seminarios, clases o conferencias, porque estaba muy aislado por su sordera y su viudez. Vivía con su hija Elaine, que era arqueóloga, murió después de él. Tenía un problema de parálisis en una pierna y era la responsable del proyecto oriental, de arqueología oriental de la Universidad de Chicago. De hecho, en la oficina de Elaine estaba una de las puertas de Babilonia. Si entrabas, ya estaba la puerta, no necesitabas trasladarte a Irak, lo tenías ahí en la oficina. Y eso hacía además que Cantor fuera un hombre enamorado de la arqueología. En una de sus visitas a Iztacala, llegamos a ver el Templo Mayor cuando todavía estaba en excavaciones. Nos recibió Huberto Matos, el responsable del proyecto, que era amigo de Pancho López. Entonces, él nos llevó y nos guió por el Templo Mayor. Y estaba fascinadísimo de ver eso adentro de la propia ciudad, ¿no? Todo. Y bueno, así fue el inicio. Incluso celebró un cumpleaños en la casa con mis hijos, le compramos su pastel de chocolate y feliz. Y en otra ocasión estuvo con Schoenfeld en la casa comiendo también, al que respetaba mucho. Fue una relación muy, muy estrecha y siempre pude hablar de algunas cosas con él, aunque con las dificultades propias de la sordera, ¿no? ¿Y su relación académica con él? Pues la relación académica es que yo le hacía. Sí, yo empecé a leerlo a partir de conocerlo, no antes. Y como yo no soy mentiroso, como la mayor parte de nuestros colegas son, es decir, eh, eh, los dos únicos libros completos de Cantor que he leído son los dos de lenguaje, el de gramática y el de psicología lingüística. Los demás los he leído bueno, y el de psicología interconductual, que fue el primero, que es el último que debe leer uno, no el primero, pero bueno. Los demás los leo por secciones. Cuando estoy interesado en algo, voy y leo esa parte. De tal manera que mis conversaciones con Cantor tenían que ver básicamente con las dudas que me iban resultando de lecturas y con la crisis que yo ya tenía a partir del año 73 con el análisis de la conducta skinneriana, ¿no? Es decir, la crisis inducida por Schoenfeld, ¿no? Yo ya sabía que la teoría operante no funcionaba, estaba muy claro sobre eso, pero no había opciones evidentes. Es decir, eh, siempre cuando estás ante una situación crítica de tipo conceptual, lo único que no debes hacer es regresar a la etapa previa, ¿no? Es decir, hay que ver más hacia adelante y a veces pues no ves nada. A veces es muy difícil ver algo. Schoenfeld me decía que la solución era Cantor, que la solución era una teoría de campo, que era una teoría que contara todos los elementos que participan en una relación psicológica y que además considerara el espacio como la condición fundamental. Es decir, tenía que haber una situacionalidad siempre en la relación. Pero el mismo Schoenfeld decía, yo fui entrenado en otra tradición, no se me ocurre cómo hacerlo. Más que en aquella época, además, era muy distinto, era muy difícil poder hacer mediciones espaciales en conducta animal porque no había sistemas como ahora de video continuo, electrónico, etcétera. Había que hacerlo a ojo y con una
y con una hojita o sacando una película con Luis O'Guthrie, ¿no? Para estudiar la conducta del gato, en fin. Entonces, eh, básicamente eran asuntos muy puntuales sobre conducta verbal. Para mí era muy claro que obviamente que el análisis de conducta verbal era insuficiente, por Skinner. Me interesaba mucho el concepto de medio de contacto. Ahí le empecé yo a plantear la existencia del medio de contacto convencional. No le gustaba la idea a Cantor, no le gustaba. Él tenía el concepto ese aristotélico solamente de la relación físico-química que hace posible las cosas. Y en una de las últimas ocasiones que estuvimos en su casa, me dijo, bueno, está bien, sí tiene sentido, pero él hablaba, por ejemplo, todavía de estímulos institucionales, cuando en realidad pues, lo que tienes es un medio de contacto institucional, no son estímulos institucionales. Y, y claro, el Cantor abrió el campo. No hay que olvidar que él estudió en la Universidad de Chicago, que él fue estudiante, si no alumno, su tutor fue James Angel, el creador del concepto de estímulo. Y él asistió a cursos de Dewey, de James Dewey y de John Watson, de tal manera y es muy probable que haya asistido también a algún curso de, este, de William James, probablemente, no estoy seguro sobre eso. Pero claro, su formación básica es funcionalista, es muy curioso porque él es de familia judía. El Jacob y el Cantor son marcas indelebles, aunque él decía que él era de Harrisburg, Pensilvania. Él era totalmente ateo, ¿no? Y entonces él creció en ese caldo de cultivo de la Universidad de Chicago de finales del siglo XIX, principios del XX, que fue la reacción contra el estructuralismo, ¿no? Cantor tomó su parte, pero Cantor nunca fue un investigador. Él fue un teórico sobre la psicología. Alguno le llamaría un filósofo de la psicología. A mí eso de la filosofía siempre me suena muy altisonante, y grandilocuente. No lleva nada. Era un teórico de la psicología. De hecho, el libro de Psicología Interconductual es cómo desarrollar un sistema psicológico, básicamente, pero no te dice qué sistema desarrollar. Ese era el problema, porque es decir, tienes que meterte en la interacción con los eventos, ser muy preciso, y a partir de lo que él estaba muy claro, que hacer ciencia era una interacción con las cosas, no era un acto puramente intelectual o lingüístico, pero si no te ensucias las manos en el laboratorio, no sales de ahí. Entonces queda todo muy teórico, y el problema fundamental de Cantor, y por eso fue tan difícil de ser incorporado por los skinnerianos, es que se manejó a un nivel abstracto de lo que debe ser la teoría, sin entrar a analizar ya directamente formas de conceptualizar eh, los fenómenos psicológicos, pero dentro de la teoría, no fuera de la teoría. Porque si tú ves los Principles of Psychology, es lo que para Skinner fue Science and Human Behavior. Es una especie de interpretación de los fenómenos psicológicos del lenguaje ordinario en términos de un esquema conceptual, en el caso de Cantor, de la teoría de campo. El caso de Skinner es una hermenéutica del reforzamiento, ¿no? Bueno, es otra cosa. Pero en el caso de Cantor, pero no rompe con los
fenómenos tradicionales, sigue hablando de la percepción, sigue hablando del pensamiento. Y claro, lo que tienes que hacer es romper con eso, porque la teoría científica parte de los datos del lenguaje ordinario, de las relaciones cotidianas con las cosas, pero no puede ser una sistematización de esas cosas. Tiene que ser una sistematización de formas de abstraer esas cosas. Y eso es lo que le faltó a Cantor. Leyó a Ryle. De hecho, tengo aquí el libro de Dilemas de Ryle de Cantor, subrayado por él, me lo regaló, me regaló varios libros, me decía, toma el libro que quieras y llévatelo. Y había cosas de Ryle en donde Cantor era extremadamente formalista en el sentido de entender el lenguaje del filósofo del lenguaje. Él decía que no le gustaba Ryle. Pero bueno, Ryle no estaba haciendo psicología, Ryle estaba criticando las ficciones que se crean a partir del lenguaje psicológico ordinario, no psicología. De hecho, estaba deshaciendo psicología, que es lo mismo que hizo Wittgenstein, es decir, disolver falsos problemas, falsos conceptos, falsas cosas. Y eso no lo acabó de entender Cantor, ¿no? Entonces, eh, nos dio la lógica de campo, que es impresionante, es decir, es una es una invención, vamos a decirlo así. Es una invención increíble porque te permite entender lo psicológico, incluyendo a lo biológico y a lo social, pero sin necesidad de ellos como variables, sin necesidad de ellos como variables de estudio. Sí, evitando ese famoso problema del biopsicosocial en donde metes en una misma olla de todo y al final no queda absolutamente nada, ¿no? Entonces, el concebir lo psicológico como una relación, como un contacto funcional entre el organismo individual y el objeto individual y proponer la interdependencia de todos los factores, es decir, hablar de los factores disposicionales tampoco son muy claros en Cantor, en el desarrollo, queda algo ahí. Siempre nos queda la cosa si son como un pegoste hasta que entiendes que el factor disposicional está directamente vinculado a la propia interacción. Es en la propia interacción en que se va generando el factor disposicional. No es parte del contacto, pero surge con el contacto y en el contacto. Y la parte de la historia, que es muy interesante, la historia como punto inicial de una nueva relación. Yo creo que son cosas fundamentales que aclaran, pero toma tiempo. Es decir, a mí me tomó del año 78 al 2018 tenerlo totalmente claro. 30 años. 30 años de pensarlo, de Y de escribir, trabajarlo todos los días. y de hacer investigación y ver cómo lo juntas. No es fácil, no es fácil. No es agarrar definiciones de este es este y aplicarlo. No. Que a los skinnerianos les gusta mucho eso y las usan mal además. Y a veces no las entienden. Pero de los otros psicólogos ya ni hablo porque esos ni definiciones tienen, ¿no? Pero en el caso de Cantor, me costó mucho trabajo poder darle el sentido que tiene y creo que este, me permite criticar sus omisiones, pero al mismo tiempo te permite desarrollar lo que él no desarrolló. Y eso es fundamental. Y eso es lo que es buena ciencia, cuando no tienes que hacerla a un lado, sino que la puedes desarrollar a partir de ella, incluso los conceptos, ¿no? Complementar. Así es. Así fue mi relación con él cuando hablábamos de muchas cosas, porque
me contaba chismes de los psicólogos de la época. No quería mucho a Skinner. Él fue el que lo invitó a Minnesota como jefe del departamento en los años 40. Todo el mundo habla de la gran alianza Skinner-Cantor, no hubo ninguna alianza. Skinner siempre ha sido muy él. Supongo que Skinner tampoco lo quería él. No, Cantor lo invitó para eso, pero y además le ofreció trabajar juntos. Le dijo, yo puedo dedicarme a desarrollar más la teoría y tú la parte de la investigación que eres mucho más hábil, más ingenioso. Skinner le dijo que no. Skinner, de hecho, en su autografía dice que él y Cantor pensaban lo mismo. Mentira, ¿no? Skinner nunca entendió a Cantor, a pesar de que hay un par de reconocimientos a Cantor en la conducta de los organismos. Cuando habla del drive, que dice que Cantor lo advirtió de los peligros de usar el concepto de drive. Y cuando habla de la relación estímulo-respuesta como un par que no es separable, que después le valió gorro a Skinner, porque siempre lo separó. Le encantaba fraccionar a Skinner. Pero él siempre hablaba de Robert como que sí, que estaban de acuerdo. Bueno, pues, pero no estaban de acuerdo. Es que Cantor creía que Skinner había sido secuestrado en parte por todo el aparato corporativo del análisis de la conducta. Y sí, bueno, si a ti te tocó ver Skinner alguna vez en algún congreso de ABA, era muy impresionante. Era como si llegara Michael Jackson a bailar ahí delante de la gente, ¿no? Era muy impresionante. Skinner no era especialmente vanidoso, pero claro, tampoco le molestaba, ¿no? Me imagino, ¿no? Este, cambio por ejemplo, él respetaba, él hablaba de bueno, de cinco psicólogos, siempre con deferencia. Bueno, un sexto era Wundt. Para él Wundt fue un gran académico del que debían aprender todos los psicólogos, aunque fuera un spookologist, como decían, ¿no? Este, pero la personalidad de Wundt y todo eso, igual que Tishner, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, el que le ofreció trabajo a Watson cuando lo expulsaron de la universidad fue Tishner, lo cual habla muy bien de Tishner. No creo que aquí entre nuestros colegas pasara eso, ¿no? Uno del que hablaba muy bien era de Kuo, al que consideraba un interconductista por su concepción embriológica del desarrollo. De Bijou, lo respetaba y tenía mucha estimación por él, pero decía que no entendía bien las cosas. Entonces seguía considerando muy skinneriano, a pesar de que Bijou abandonó el esquema operante a partir de los 90, finales de los 90. Pero decía que no acababa de entender bien las cosas. Este, los otros dos eran, bueno, los otros tres, uno era Fred Keller. A Fred Keller lo estimaba mucho personalmente. Keller le mandó una carta mientras escribía el Principles of Psychology, Eli Schoenfeld, diciéndole que iba a pasar a visitarlo a su casa en Chicago, porque quería conversar con él algunos aspectos del lenguaje. En el Principles viene ya un anticipo del verbal behavior, que habían sido las conferencias del 47 en Harvard. Entonces ya venía ahí la clasificación de las operantes verbales y todo eso. Y me enseñó la carta, Cantor la tenía, es una carta del año 50, ahí la tenía guardada. Dijo, mira, esto me lo dio Keller, un buen hombre.
Dice, ¿sabes qué pasó? Dice, nunca vino. Yo estaba en un congreso en Chicago en esa época, todavía no era ABA, se llamaba MABA, Midwestern Behavioral Analysis Association. Entonces estaba ahí Keller y lo fui a saludar y le dije, Fred, estoy con Cantor en su casa. Ay, saluda a Robert, no sé qué, todo eso. Digo, me enseñó una carta que le mandaste. Dice, sí, me acuerdo perfectamente, se le mandé en el año 50, diciéndole que lo quería ir a consultar algo sobre el Principles. Dice, y dile que todavía pienso ir a verlo. Ah, Pero se acordaba Keller también, ¿eh? Entonces lo dije y se rió así, Cantor. A Schoenfeld lo respetaba muchísimo, decía que Schoenfeld era un cantoriano. De hecho, Schoenfeld es el que volvió a poner en vivo a Cantor con el artículo que escribió en el JEAP sobre eh, la psicología objetiva de la gramática y el libro de psicología y lógica, este, que le ganó la enemistad de Skinner, por cierto, porque en la psicología objetiva de la gramática decía Schoenfeld que verbal behavior se parecía mucho en algunas cosas y no había ningún reconocimiento a Cantor en el libro. Y el libro de psicología y lógica en que habla de marxismo, Schoenfeld, habla de Engels y todo eso. No son psicólogos típicos, no son de los que hablan todo el día de reinforcers and tokens and symbols, todos. Fue maravilloso para Cantor poder reunirse en la casa con Schoenfeld un día. Estaba Cantor aquí, vino Schoenfeld también a Iztacala, y comieron en la casa y después los senté en la sala, y los dejé platicando solos. platicaron. Estuvieron felices los dos. Y después al otro que reconocí era Gold Diamond también. Doctor, ahorita pensando en que estaba usted platicando esto, pues la gente formada en psicología podrá seguirle el argumento y las ideas que ha planteado ahora, pensando en gente que se va a acercar a los nuevos interesados en psicología, los psicólogos jóvenes. ¿Cómo usted le resumiría ya para finalizar? ¿Verdad? Se paralizó un poco la pantalla y no te oí qué Sí. dijiste. Le preguntaba, pensando en los jóvenes psicólogos, ¿cómo usted les resumiría el impacto de la obra de Cantor y la relevancia que tiene para la psicología, invitándolos a que se acerquen a conocerlo, a Bueno, conocer la obra de Cantor y a conocer su obra que ha seguido los pasos de él? que no haya leído a Cantor es como el que no ha leído a la física moderna a Einstein, ¿no? No sabe de dónde vienen las cosas ni por qué vienen. Sir Cantor es un revolucionario de la psicología, aunque haya hecho un solo experimento, eso no importa. Es decir, tú puedes hacer 10.000 experimentos y 10.000 experimentos no te dicen absolutamente nada. La psicología está llena de experimentos que no tienen ninguna significación, inútiles, repeticiones, confusos, ¿no? Es decir, si tú no tienes una concepción de tu objeto de estudio y una lógica para estudiarlo, todo lo demás que hagas sale sobrando. Sale sobrando. Si tú no sabes qué platillo quieres cocinar, no importa que seas dueño del supermercado y que mezcles todo lo que hay ahí. No te va a salir nada que valga la pena. Y eso es lo que pasa en psicología. Entonces la gente tiene que ir a Cantor
pero no para memorizarlo, repetirlo, que eso es parte del problema. El gran problema de Cantor es que aquellos que lo han leído y lo citan se han vuelto solamente exégetas de Cantor. Es decir, hablan de él otra vez, lo repiten, lo amplían un poquito, lo tratan de explicar, lo parafrasean, pero no hay una teoría construida a partir de él. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, claro, queda Cantor volando otra vez. Es decir, lo divulgas, pero no lo aplicas. Es como con el caso de Wittgenstein. La literatura moderna está llena de filósofos que escriben sobre Wittgenstein, que lo citan, que lo interpretan, que lo repiten, pero no que lo aplican. Y a Wittgenstein hay que aplicarlo, no citarlo. Es decir, hay que comportarte como Wittgenstein, en otras palabras. Y con Cantor es lo mismo. Hay que pensar como Cantor pensaría si tuviera que estar haciendo problemas experimentales en esta época. No citándose a sí mismo. Eso no te sirve de nada. Y los cambios son importantes porque me acuerdo que un día nos invitó Gold Diamond a su casa, que vivía a 8 cuadras de Cantor, ahí en Chicago. Fuimos caminando, el abuelito caminaba recio. Entramos y lo primero que dijo Gold Diamond, que era verborreico, no dejaba hablar a nadie, Cantor lo paraba y me decía, "Tell this man to shut up", decía, que se calle, porque él no lo podía seguir bien. Lo primero que dijo Gold Diamond es, dile a Jacob, no le dijo Robert, sino Jacob, porque Gold Diamond era judío, dile a Jacob que él tiene la razón y no Skinner. Que lo que la psicología estudia es una relación, no estudia la conducta, estudia una relación. Ya está. Bueno, cambiar de estudiar la conducta a estudiar una relación de la que forma parte la conducta es un cambio dramático. Cambia todo. No es simplemente decirlo de otra manera o citar otra cosa. Y eso es lo que la gente sigue no entendiendo. La gente sigue estudiando la conducta, no la relación de la que participa la conducta y los tipos de relación en que puede participar. Eso es. Pues muchas gracias, doctor. Esperemos que a través de esta entrevista haya algunos interesados en acercarse a la obra de Cantor, entender la lógica interconductual y de ahí lleguen a conocer también teoría de la psicología, que como usted dice, en 2018 se publicó, en donde usted dice que finalmente entendió a Cantor y que nos ha dado también luz a muchos de nosotros para seguir trabajando Muy bien. bajo su Muchas influencia. gracias. Muchas gracias. Nos vemos.